comienzo con una historia reciente, real, que estamos viviendo aquí en Colombia. En los últimos 2 o 3 meses hemos estado todos muy pendientes de las noticias de la UNRG, la Unidad Nacional de Gestión y Riesgo, por todo el escándalo de corrupción, todo lo que sabemos, que escuchamos todos los días, cómo estos dos, en cabeza de estos dos funcionarios que ya todos conocemos ampliamente y de otras personas cómplices de ellos, cómo estas personas se han apoderado de dineros que le pertenecen a los pobres. Todo ese dinero que era primordialmente para las personas de La Guajira, las personas supremamente pobres, entre tanta pobreza que tenemos, cómo ellos prefirieron a los ricos, a sus amigos los ricos, a los contratistas, prefirieron a los ricos en detrimento de los pobres, de las personas más pobres y más vulnerables. Creo que todos hemos visto en televisión que fue algo aterrador cuando vimos a esas personas allá en un pozo tomando agua donde beben, donde hacen sus necesidades los animales, esa gente tomando esa agua, todos la vieron, ¿cierto? O casi todos, eso es impresionante, supremamente impresionante. Entonces esas personas más pobres no tienen agua, si no toman de eso se mueren, se deshidratan y se mueren. Si la toman, pues están expuestos a enfermedades, bacterias, de todo, y entonces les da diarrea y se mueren también por deshidratación. Bueno, es algo muy tremendo. Ahora, esto no es nada nuevo en Colombia, ni en el mundo, en toda la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre hay personas que han preferido a los ricos en perjuicio de los pobres. Hasta ahí no hay nada nuevo, nada extraordinario. Lo importante de esto es, porque esto que han hecho ellos es un pecado, que es el pecado de favoritismo, de parcialidad, pecado de favoritismo, que es delito también en el caso concreto aquí de Colombia. Pero este pecado también no es nuevo en la historia de la humanidad, siempre ha existido a lo largo de la Biblia, lo vemos. En la iglesia primitiva también se cometía este pecado de la parcialidad, del favoritismo. A lo largo de toda la historia de la iglesia se ha venido cometiendo, y el día de hoy también ese pecado está en la iglesia y se comete en las iglesias el día de hoy. Así que vamos a leer el texto de hoy, Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice así, Santiago capítulo 2, versículos 5 al 7. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? La epístola de Santiago nos enseña una ética cristiana, o sea, un comportamiento que sea congruente con la fe que profesamos. Eso es, digamos, como la esencia de la epístola de Santiago. Todo el tiempo se basa en eso, lo que se llama también una fe en acción. Entonces, que seamos congruentes. Ahora bien, el pecado de parcialidad, el pecado de la parcialidad, Santiago lo trata en el capítulo 2 de su carta, los versículos del 1 al 13. El tema central es el pecado del favoritismo, de la parcialidad. Hay 13 versículos dedicados a eso. Es el eje de esos 13 versículos y lo trata asociado a diferentes temas. Por ejemplo, en la primera parte vamos a mirar Santiago 2.1, ahí mismo Santiago capítulo 2, versículo 1, está asociado con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El pecado de la parcialidad está asociado con eso. Por eso dice así en Santiago 2.1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, es decir, sin favoritismos, sin parcializarse, está asociado con eso.
Más adelante, en los versículos del 8 al 13, más adelante, no vamos a leer ahí, lo trata el tema, eso será tema de otra predicación, lo trata el pecado de la parcialidad asociado con la ley y con el juicio. Y en lo que nos compete hoy, los versículos del 5 al 7, el tema está asociado con la elección de Dios, con las riquezas en fe, con las riquezas espirituales y eternas de Dios. Bueno, entonces por todo esto en el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar, vamos a ver dos razones por las cuales el pecado del favoritismo es peligroso y dos razones por las cuales no debemos cometer nosotros como creyentes ese pecado. La primera razón es porque el pecado del favoritismo se opone a la elección de Dios. Y la segunda razón es porque el pecado del favoritismo es contraproducente. Vamos a ver entonces, vamos con la primera razón. O sea, el pecado del favoritismo se opone a la elección de Dios. Vamos a estar entonces en el versículo 5 y la primera parte del versículo 6. Voy a leer entonces hasta ahí. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Hasta ahí vamos a ver la primera razón. La primera razón. Bueno, entonces dice aquí, hermanos míos amados, oíd. Santiago tiene una particularidad, generalmente empieza con un tono fraternal, amoroso, hermanos míos, amados, es amoroso, dice, oíd, seguido ya de una voz imperativa, ya de una voz firme, oíd. Esta es una voz aquí imperativa que tiene un sentido de urgencia. Aquí Santiago está diciendo, quiere decir, oigan, presten atención, o como diríamos aquí en Colombia, pilas hermanos, porque es algo importante, oíd. Y dice aquí viene la primera pregunta. En esta sección que vamos a ver hoy, Santiago hace 4 preguntas retóricas. Preguntas retóricas son unas preguntas que él hace, de las cuales demanda una respuesta positiva. Dice así, esta es la primera, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? No ha elegido. Aquí entramos en el tema, en la doctrina de la elección. Aquí Santiago dice simplemente, no ha elegido. Él sabía muy bien, no entra en detalles, sabía muy bien que sus oyentes, los judíos, los cristianos judíos, conocían muy bien la doctrina de la elección, porque conocían el Antiguo Testamento, las Escrituras. A lo largo de toda la Escritura se habla de la elección. Ellos sabían perfectamente que Dios había elegido, por ejemplo, a Moisés para liderar a su pueblo, para sacarlo de la esclavitud en Egipto, que elegía también para el sacerdocio, que elegía para reyes también. Por eso Santiago aquí no entra en detalles sobre lo que es la elección, lo da por sentado, pero unos años más tarde Pablo escribió al respecto y nos da detalles importantes de lo que es la elección. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí tenemos varias características. Es decir, nosotros los que somos creyentes, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
El Señor escogió, todos los que el Señor ha elegido, escogió, son antes de la fundación del mundo. O sea, es atemporal, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, la motivación de Dios en su elección fue el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, el Señor hace lo que Él quiere, por el que el Señor es soberano, absolutamente soberano. Él ha elegido soberanamente. Ahora bien, ¿por qué el Señor dice aquí? El Señor Dios eligió ¿a quién? A los pobres de este mundo. ¿Quiénes son los pobres de este mundo? Aquí está hablando de los pobres, de las personas que son económicamente pobres, a los que son considerados pobres por el mundo, inclusive que pueden ser vistos o son vistos con desdén o con desprecio por el mundo, por ser pobres, económicamente pobres. Pero se refiere aquí también a los pobres que son creyentes, a los pobres de este mundo, a los pobres que han creído en Dios, que han creído, que han depositado su fe en Cristo. Entonces, esto se refiere a los pobres de este mundo. Ahora, el Señor hace todo con propósito. ¿Para qué ha elegido a los pobres de este mundo? Dice, para que sean ricos en fe, dice primeramente, para que sean ricos en fe. Bueno, entonces una pregunta, ¿por qué los pobres son ricos en fe? ¿Por qué? Porque han recibido de Dios el precioso don de la salvación, porque los ha librado de la condenación eterna, porque todos los seres humanos, como ustedes ya saben, merecíamos la condenación eterna, pero por la gracia de Dios y por su misericordia ha recibido entonces el don precioso de la salvación, de la fe salvadora, de la fe para creer en Cristo. ¿Conciben ustedes alguna riqueza más grande que esta? No, usted puede tener todo el oro del mundo, usted puede ser Musk y Jobs y todos esos, y Slim y todos esos. ¿Para qué les sirve todo el oro del mundo si no tienen a Cristo? No pueden comprar, que la salvación no se compra, ni con dinero, ni con obras tampoco. Entonces, mayor riqueza que eso, no la hay, el precioso don de la salvación. Ahora, esa salvación que da es esa fe salvadora, la fe para creer en Cristo. ¿Y por qué riqueza? La Biblia dice grandes riquezas, porque están dispuestas las riquezas de la gracia de Dios, como dice en Efesios 1:7, pero no vamos a leer ahí, las riquezas de la gloria de Dios, Romanos 9:23, también las riquezas de la sabiduría de Dios. Entonces las riquezas son eternas, son inagotables. Las riquezas de la sabiduría de Dios también. Bueno, miremos aquí entonces la riqueza de la sabiduría. Vamos a Romanos 11:33. Romanos 11:33. Voy a detenerme un poquito en las riquezas de la sabiduría de Dios. Romanos 11:33, escribió el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta es una exclamación de alabanza de Pablo respecto a las riquezas de Dios, que son inagotables, que están disponibles para todos los creyentes y son inagotables. Y retomando, bueno, Dios eligió a los pobres, ¿cierto? A los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Esto no significa que todos los pobres van a ir al cielo, que todos los pobres van a ser salvos. No significa eso. Pero Dios, como ya dije, en su soberanía,
Él elige, controla todo. Acompáñenme a 1 Samuel 2:7. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7. Este se conoce como el cántico de Ana o la oración de Ana, la mamá del profeta Samuel. Dice así en el versículo 7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Aquí vemos nuevamente la soberanía de Dios. Bueno, entonces ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Ahora este concepto de ricos en fe, Santiago ya lo había expresado aquí anteriormente. En Santiago 1:9 ya había expresado, aquí en el 2 expresa Santiago repite lo que ya había dicho en Santiago 1:9. Leámoslo ahí, Santiago 1:9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el hermano de humilde condición? El que es pobre, materialmente pobre. Dice, gloríese en su exaltación. O sea, es una persona que puede jactarse, exaltarse de su posición en Dios, en Cristo, pero por la gracia de Dios. No por su condición de pobre, sino por la gracia de Dios. Ahora, bueno, seguramente se preguntarán, bueno, pues Dios es justo, ¿y los ricos qué? Los ricos, tranquilos, hermano, tranquilos, tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra y cómo es Dios? Nuestro Señor es justo, ¿cierto? Nuestro Señor es justo. Entonces, dice, al final de cuentas, a Dios no le importa si usted es rico o pobre. Lo que Dios exige es que todos sean pobres en espíritu. Eso es lo que Dios exige, lo que Dios demanda. ¿Recuerdan la bienaventuranza del Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bueno, entonces vamos aquí a los pobres de este mundo, ya vimos lo que es ser ricos en fe, sigue diciendo, ese es el primer propósito, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Estamos en el versículo 5, y herederos. Yo creo que a todos nos gusta la palabra heredero, ¿cierto? Y más que todo la palabra ser herederos, heredar algo está muy bien, claro que sí, qué bueno que los papás dejen, listo, eso está muy bien, listo, pero ¿herederos de qué? Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Cómo es la herencia espiritual de Dios? Tiene 3 características, eso las menciona Pedro, tiene 3 características, que es una herencia incorruptible, es una herencia inmarcesible, o sea que no se marchita, y es una herencia incontaminada, triple como recurso para recordar un poco. Esa es la herencia espiritual de Dios, la que tenemos nosotros hoy como creyentes, que no se marchita. Contrasta con la herencia material aquí en la tierra, como ya dije, que es muy buena, pero esa se acaba. Se va acabando, vamos envejeciendo. Entonces murió, pasó para los hijos, para los nietos, se acabó, porque es terrenal. Pero entonces está la herencia y herederos del reino, fíjense esto, del reino que ha prometido a los que le aman. Bueno, herederos del reino de Dios que ha prometido a los que le aman. Aquí está prometido el tiempo a futuro. Acompáñenme a Mateo, vamos a ver Mateo 26, 29. Mateo 26, Mateo capítulo 26, versículo 29.
Bueno, ya estamos ahí. El contexto es la institución de la Cena del Señor, pero estamos hablando del reino de Dios. Versículo 29 dice, Mateo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Está a futuro. Aquí se refiere al reino terrenal de Cristo, cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra, se está refiriendo al milenio. Entonces, una bendición a futuro, pero en el reino de Dios también tenemos bendiciones presentes, no solo a futuro, sino también bendiciones presentes. Acompáñenme a Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios hoy está presente. ¿Cómo? Hoy Cristo gobierna sobre toda la creación y reina sobre nosotros. Hoy Cristo reina en nuestros corazones. Como ya dije, a futuro reinará físicamente en la tierra, sentado en su trono, y reinaremos con Él. Pero aquí estamos viendo entonces, ya vimos bendiciones futuras y esta bendición presente que tenemos hoy. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, bueno, eso pasa ahí, ¿cierto? Listo. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Justicia qué es? Justicia es una vida recta, una vida de obediencia, una vida de santidad, de obediencia. Eso es una vida justa. Y eso lo estamos viviendo hoy. Paz, dice, paz, ¿qué es? Paz es fruto del Espíritu Santo. La paz como fruto del Espíritu Santo es una tranquilidad amorosa que viene de confiar en Dios. Y gozo en el Espíritu Santo, gozo en el Espíritu Santo. El gozo también es fruto del Espíritu Santo. Es fruto también del Espíritu Santo. ¿En qué consiste este gozo? Consiste en una continua confianza, una actitud continua de alabanza y de agradecimiento a Dios. Eso es el gozo en el Espíritu Santo. El gozo en el Espíritu Santo, valga decir, no es gritar, saltar, tirarse al piso y echar espuma por la boca. Eso no es el gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo es aquí lo que dice la palabra. Bueno, seguimos entonces aquí. Santiago sigue diciendo, ya vimos entonces, eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino. Ya vimos cuestiones acerca del reino de Dios que ha prometido a los que le aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que le obedecen. Los que aman a Dios son los que le obedecen, los que hacen su voluntad, a los que le aman. Bueno, ya entramos al versículo 6, la primera parte. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Pero es una conjunción que une y que contrasta. Aquí marca un contraste entre lo que Dios ha hecho. Es como si Santiago dijera, bueno, Dios ha hecho esto, pero ustedes, le está hablando aquí a los creyentes de la iglesia de Jerusalén, lo que Dios ha hecho, todo lo que ya vimos, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Qué es afrentar al pobre? Afrentar al pobre es deshonrarlo, despreciarlo, tratarlo mal, insultarlo, tratarlo con desprecio. Y esto se opone a la elección de Dios. Lo que estamos viendo es una razón por la que no debemos cometer este pecado, porque se opone a la elección de Dios.
Aquí la acusación que hace Santiago aquí es grave. La acusación que hace Santiago es grave porque eso estaba pasando en la iglesia de Jerusalén. Por eso al principio, cuando decía oíd, cuando dije que tenía sentido de urgencia, es porque Santiago quería erradicar ese pecado de la iglesia de Jerusalén. Ustedes habéis afrentado al pobre, eso estaba ocurriendo. Calvino dijo al respecto, Juan Calvino dijo que deshonrar al pobre es deshonrar lo que Dios ha honrado y que esto invierte el orden de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de Santiago aquí? El punto de Santiago aquí, ¿cuál es? El punto es: el que deshonra al pobre está deshonrando a Cristo. El que insulta al pobre está insultando a Cristo, que es el protector y guardián de los pobres. El que insulta al pobre está obrando contrario, está haciendo lo contrario de lo que Dios hace, porque está menospreciando al pobre y Dios no lo trata así. Dios trata al pobre como lo que es. ¿Y qué es el pobre que es creyente? ¿Qué es? ¿Es pobre o es rico? Inmensamente rico, absolutamente rico. Entonces es contrario a la elección de Dios. El punto de Santiago es con los pobres. Ahora bien, ¿cómo aplica esto a la iglesia actual? Porque estamos ubicados en la iglesia de Jerusalén. Entonces venimos aquí al tiempo nuestro, la iglesia actual. ¿Cómo aplica esto? Nosotros vivimos en un mundo que es injusto, donde hay grandes desigualdades sociales, donde hay, un mundo de mucho materialismo, de muchas cosas materiales, y puede ser fácil para nosotros como creyentes cometer este pecado de favoritismo y de obrar mal contra los pobres. Sí, claro que sí, existe esa tentación, pero esa es la situación social, pero eso no nos justifica a nosotros. Nosotros no podemos justificarnos en eso porque somos hijos de Dios. Y nuestro deber nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que imitar a Dios, imitar a Cristo, imitarlo en su amor, en su compasión y en sus actos también. Debemos imitar a Cristo y así darle cumplimiento al segundo más grande mandamiento. Acompáñenme Mateo 22, versículos 37 al 40. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Todos se lo saben, pero siempre, todos los días necesitamos que el Espíritu Santo nos recuerde la palabra que nos guía. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Bueno, ya estamos ahí, Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Aquí el contexto, uno de los fariseos, Jesús ya le había hablado a los saduceos sobre la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, entonces Jesús les había respondido sobre la resurrección. Y aquí uno de los fariseos, para tentar a Jesús, entonces le preguntó. En el versículo 36 le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora sí leemos del 37 a 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. En el versículo 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Leo ambos porque los dos son inseparables, pero aquí el énfasis, aquí lo hace Santiago en su carta, el énfasis lo hace en el segundo gran mandamiento, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquí este mandamiento no es una invitación al egocentrismo y al narcisismo, porque puede entenderse mal. Ámate a ti mismo, cree en ti, cree y será hecho. No, eso lo dice el mundo y lo dice la psicología. No, es decir, es más,
el narcisismo, el egocentrismo es un pecado. Entonces, amarse a sí mismo no es un llamado al egocentrismo, simplemente significa que es una orden positiva, que tratemos a las demás personas como desearíamos que nos trataran a nosotros. Fíjense que la orden es por la parte positiva. Es similar, esto está expresado en Mateo 7:12, lo que expresó Jesús en la llamada regla de oro. Recuerda cuando dice, haz con los demás lo que quieras que hagan contigo. Es lo mismo con otras palabras, pero la idea es la misma. Hacer como deseamos que nos traten a nosotros. La idea es por lo positivo. ¿Por qué hago énfasis un poquito en esto? Porque es muy conocido esto por la negativa. ¿No lo han escuchado muchas veces? No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. ¿No lo han escuchado 1000 veces? Eso no viene de la Biblia. Eso viene de los rabinos, eso ya está en los escritores, los rabinos. Inclusive viene por la negativa de religiones orientales, de los budistas, de los hinduistas. Ellos dicen, no hagas el mal para que no te hagan, como si eso fuera una garantía de que no te van a hacer nada. Pero ¿sí captan la diferencia? Aquí la orden es por lo positivo. Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo aplicamos esto entonces hoy aquí? Ya sabemos cómo debemos actuar de acuerdo a la palabra de Dios, Y estamos aquí ahora, nos ubicamos aquí, en la época, en la iglesia de Jerusalén, allá iban todos, iban los amos y los esclavos, ricos y pobres, iban todos juntos a la iglesia. Inclusive había esclavos que eran líderes en la iglesia. Iban todos juntos. En eso no había problema. No había problema, pero sí se practicaba. Lo ilógico es que había creyentes pobres que favorecían a los ricos. Los veían con favoritismo. Si recordamos los primeros versículos de Santiago 2, cuando entraba un hombre con ropas espléndidas, con anillos, que quedaban deslumbrados y los favorecía, cómo el pecado estaba ahí. Bueno, pero entonces hoy, en nuestras iglesias, y en particular también aquí en la nuestra, ¿cómo se vive esto? ¿Existe el pecado del favoritismo? Está en muchas iglesias, hay favoritismo, hay gente que tiene favoritismos por los ricos, inclusive tienen, mejor dicho, lo reciben como algo especial. No, hermanos, es que está el gerente de una multinacional, es que viene el político tal, es que viene fulanito, que es un cantante famoso. Entonces, no, mejor dicho, no, todo eso es favoritismo. Y hay segregación dentro de las iglesias. Me consta porque lo viví. Y no solo porque lo he vivido, sino conozco testimonios aquí de hermanos, de hermanas que también han estado en otras iglesias. ¿Cómo pasa esto? Bueno, entonces estamos hablando de que ricos y pobres por igual, ¿cierto? No debemos tener favoritismo. Aquí, hermanos, en nuestra iglesia, aquí hay empresarios, hay empresarias también, hay empresarias. Ese pecado en esta iglesia no lo hemos cometido. Aquí no hemos discriminado ni hemos tratado mal a un pobre. No lo hemos cometido ese pecado. Por la gracia de Dios, no lo hemos cometido. Pero pregunto esto para que nos examinemos nuestros corazones. ¿Será que lo hemos cometido en nuestro corazón, en nuestros pensamientos? Ya eso nos toca cada uno de nosotros delante del Señor para que nos examinemos. Bueno, entonces, listo. Entonces, ¿cuál es la intención de Santiago? La intención de Santiago es, como ya dije, erradicar este pecado de la iglesia. Y Santiago lo que quiere es exhortar a los hermanos, animarlos, que abran los ojos, que estén alertas y que respondan, animarlos a que respondan las 3 siguientes preguntas que hace Santiago aquí. Ya las vamos a ver
Ya las vamos a ver. Y con esto entramos a la segunda razón. A la segunda razón, ¿por qué no debemos cometer el pecado del favoritismo? La segunda razón es porque este pecado es contraproducente. Y esto lo vamos a ver en versículo 6b, la segunda parte del versículo 6 y el versículo 7. ¿Por qué no debemos cometerlo? Porque es contraproducente. Bueno, ¿y por qué este pecado es contraproducente? Por dos razones. En primer lugar, porque prefiere a los ricos que oprimen a los pobres. Prefiere a los ricos que oprimen a los pobres. Vamos a ver la segunda parte del versículo 6. Aquí pregunta Santiago, una pregunta doble. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Bueno, ¿qué pasaba en esa época? ¿Qué pasaba en esa época? Los ricos, bueno, la mayoría de las personas eran muy pobres. Y las que iban a la iglesia, la gran mayoría eran pobres, muy pobres. ¿Había también unos creyentes ricos? También sí, pero también había judíos que iban a las iglesias, judíos muy ricos, que no eran cristianos. Pero en la sociedad, ¿cómo era? Entonces la gente era tan pobre que tenían que recurrir a préstamos. Había muchos prestamistas, muchos extorsionistas, y cuando no le pagaban, esa gente pues obviamente prestan por su interés económico, cuando no le pagaban tenían todo el derecho por la ley a coger al que le debía, encuellarlo, literalmente encuellarlo, como decimos aquí, pero así era, de cogerlo por el cuello y llevarlo a los tribunales. Dice, no os oprimen los ricos, y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales. Arrastrar es una palabra que indica llevarlos con violencia. Loco, usted me debe, no me ha pagado. Yo preparando esto me acordé, aquí tenemos el gota a gota. Existe aquí. La diferencia es que los de aquí pues no llevan al que le debe, lo llevan al cementerio, o que le mandan una granada, se la ponen en el negocio y no lo llevan a los tribunales, ¿cierto? Pero aquí en esa época sí, pero igualmente, igual de malvados, de peligrosos, los cogían, los llevaban a los tribunales. Y en los tribunales romanos los pobres no tenían ningún derecho. Los ricos tenían derecho de mandar al pobre. Bueno, aquí le traigo este tipo. Y además los jueces, había una corrupción en la justicia tremenda y tenían plata para sobornar jueces, para corromper la justicia, como pasa actualmente en el mundo entero. Siempre el pobre salía perdiendo. Salía perdiendo. Entonces, y por eso le dice aquí Santiago, no os oprimen los ricos, no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales, como diciendo, oiga, piense, y usted los favorece, y con todo lo que hace, y usted mismo los favorece. Bueno, entonces aquí, y Santiago se refiere, estos eran los ricos opresores, aquí se refiere a los ricos opresores, y más adelante en la carta, aquí en Santiago 5, vamos ahí, Santiago 5, versículos 1 al 4, acompáñenme ahí. Como Santiago es enfático, contundente, refiriéndose a los ricos opresores. Fíjense que siempre hay que hacer la distinción, ¿no? Porque hay cristianos ricos que no oprimen a los pobres. Eso hay que tenerlo muy claro. Dice así, Santiago capítulo 5, versículos 1 al 4. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto es una advertencia severa para los ricos que no tienen compasión. Y de nuevo,
de nuevo, la Biblia y Santiago no condenan las riquezas per se, porque sí, ni condenan a los ricos, sino a los ricos opresores. A los cristianos ricos Dios les habla también. Pablo le escribió a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, sí, versículos 16 y 17, le dice Pablo a Timoteo: a los ricos de este mundo, mándales que no sean avaros, que no pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios viviente, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos. Entonces, es muy diferente. Bueno, entonces acabamos de ver la primera razón dentro de la segunda razón, digamos, por qué que es contraproducente, porque prefiere a los ricos que oprimen a los pobres. Y en segundo lugar, es contraproducente este pecado porque blasfeman el buen nombre de Cristo. Pero se me pasó una cosita aquí. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en la historia de cómo, qué pasa cuando se prefiere a los ricos por encima de los pobres. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 11. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 11. Bueno, un poquito de contexto. Bueno, estamos hablando de los que prefieren a los ricos en detrimento de los pobres. Había muerto el rey Salomón y lo había sucedido su hijo Roboam. Estaba reinando su hijo Roboam. Entonces los del pueblo, toda la congregación de Israel, fueron a verlo al rey y le dijeron: rey, mira, alívianos la carga porque tu padre Salomón nos dio muy duro, nos tenía con los impuestos, mejor dicho, agobiados, completamente agobiados. Necesitamos que nos alivies. Y entonces el rey, que les dijo: bueno, ¿saben qué? Déjenme pensar, vengan dentro de 3 días, yo voy a consultar y yo les doy la respuesta. Entonces él fue, Roboam, consultó con los ancianos, los que habían sido de la corte de Salomón, ancianos que tenían mucha sabiduría. Ellos le dijeron: mira, rey, tú sírvele al pueblo, trátalo bien, rebájale las cargas y ellos te servirán. Él los oyó, pero no les hizo caso. Y llamó a sus amigos, a los contemporáneos de él, a los que se habían criado con él, que han sido cortesanos de su padre Salomón. Eran gente rica también, eran de él. Mejor dicho, en palabras actuales, buscó a los manes del barrio, a los amigos del barrio, ¿cierto? Y fue y los buscó. Y ellos le dijeron: no. Le dijeron: no, miren, en el versículo 10, lo voy a leer. Dice: entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Y en el 11, que es el que aparece ahí: ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Qué tal el consejito de los amigos? ¿Qué tal? Entonces pasaron los 3 días y vinieron a decirle, y él les dijo exactamente esto, lo que le habían dicho sus amigos. Ahora, el pecado es contraproducente, o sea, tiene consecuencias negativas, consecuencias funestas. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Eso trajo la división del reino, que se dividieron las 10 tribus de Israel al norte, al sur quedaron la tribu de Judá, la de Benjamín, la división del reino. Y estuvieron todo el tiempo en guerra mientras estuvo Roboam, estuvieron en guerra todo el tiempo. ¿Por qué? Porque prefirió a los ricos que oprimen a los pobres. Yo digo
que Roboam robó a los pobres. Bueno, yo estoy preparando para yo ayudarme a la memoria. Bueno, entonces, ahora sí veamos entonces, en segundo lugar, ¿por qué este pecado es contraproducente? Porque blasfeman el buen nombre de Cristo. Vamos a ver el versículo 7, Santiago 2, versículo 7. Versículo 7. Es otra pregunta, la cuarta pregunta retórica. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es decir o actuar de una manera que deshonra, que ataca la honra y la santidad de Dios. No solo decir, sino actuar también, o ambas cosas juntas. ¿Qué es blasfemar? Bueno, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Como ya dije, en la iglesia había muchísimos pobres, algunos ricos. A la iglesia iban judíos ricos que se lo pasaban blasfemando. Para ellos era natural porque eran judíos que rechazaban a Cristo. El incrédulo blasfema por naturaleza, como lo hacíamos nosotros antes de que el Señor nos llamara. Blasfemaban, así no sean insultos abiertos, pero decir todo, es decir, blasfemar es decir lo que Dios no ha dicho. Eso es blasfemia, eso es calumnia, es injuria. Todos sabemos que eso es un delito. Hay un montón de demandas por calumnia y por injuria. Entonces ellos blasfemaban. Los judíos en esa época, ellos podían jurar por todo menos por Dios. Ellos juraban por el cielo, por la tierra, por su cabeza, pero no podían jurar por Dios porque tenían miedo de un castigo de Dios. Ellos juraban por todo y podían jurar por todo menos por Dios, pero eran juramentos falsos, no cumplían lo que juraban. Se suponía que al jurar estaban obligados a cumplir. Ellos no cumplían porque ellos estaban interesados, como ya vimos, estaban interesados en su Dios que era el dinero. Ellos tenían sus planes perversos, listo, de extorsionar todo eso. Entonces juraban con todo eso. ¿Y qué pasaba en la iglesia? Estos hombres blasfemaban, los que iban a la iglesia, y los cristianos que estaban allí, cristianos pobres en la iglesia de Jerusalén, estaban escuchando esas blasfemias. ¿Y qué hacían los cristianos en Jerusalén? ¿Sabe qué hacían? Nada. Guardaban silencio. Y encima de eso los admiraban. Y con eso se hacían, eran cómplices de violar el tercer mandamiento. Vamos a verlo. Vamos a Éxodo 27. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, blasfemar, todo esto es tomar el nombre de Dios de una manera irreverente. ¿Cuántas veces no lo hicimos nosotros antes? Uy, le juro por Chuchito. O mi amor, te juro por Dios que esta noche llego temprano. No, o mil cosas. Bueno, pero eso es tomar el nombre de Dios de una manera irreverente, tomar el nombre de Jehová su Dios en mano. Ellos hacían eso y estos cristianos callaban, se hacían cómplices de cometer este pecado, de tomar el nombre de Dios en vano. Y viniendo hoy entonces a nuestro tiempo en Colombia, ¿cómo vemos eso hoy? Nosotros escuchamos blasfemias todos los días, de nuestros familiares, amigos, en el trabajo, en todo lado escuchamos blasfemias. Bueno, son incrédulos, por supuesto que es pecado, pero también se escuchan, ¿dónde? En las iglesias.
¿Quiénes son los que están blasfemando todos los domingos en las iglesias? ¿Quiénes blasfeman todos los domingos y día tras día? Los falsos maestros. Muy bien, chulito para Mariela. Muy bien, los falsos maestros. ¿Por qué? Porque están diciendo lo que Dios no ha dicho. Ellos dicen, mire, en el nombre de Jesús, pacte, siembre, pacte, en el nombre de Jesús. Dice cómo lo utiliza. Mínimo $100, mínimo 100 de los verdes, porque si no el Señor no, si pone mínimo 100, el Señor le va a triplicar eso. Todo eso es mentira. Dios no ha dicho nada de eso. O le dice que va a tener salud total. ¿No han oído eso también? Entonces mire, usted tiene que declarar, decretar y va a tener salud total. Aquí en la tierra nunca vamos a tener salud total. Salud temporal, temporal sí. Recuerdo una frase de nuestro hermano Jaimito Gómez, una vez hablando algo sobre esto. Él dijo que la única salud total que hay en la tierra es la EPS. Es verdad, Jaimito. Yo la grabé y dije, bueno, es un buen apunte de Jaimito. Bueno, y es cierto. Entonces, ¿cómo blasfeman? ¿Cómo blasfeman? Ahora nosotros entonces, como cristianos, ¿vamos a callar como los hermanos que había en Jerusalén? No, nuestro deber es que denunciarlos y denunciarlos con nombre propio. Y aquí lo hacemos en esta iglesia y en otras iglesias también lo hacen. Entonces fíjense cómo viene esto tomado allá y a la actualidad de hoy. Además, hay una cosa, pues es claro, nosotros debemos imitar a Cristo, no debemos blasfemar, debemos cuidar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos por amor a nuestro Señor Jesucristo, porque Él siendo Dios, y Él fue atacado, fue acusado de blasfemia. Acompáñenme a Mateo 12:24, que es el último versículo del día de hoy. Mateo 12:24. Mateo capítulo 12, versículo 24. El contexto es Jesús, a él le han traído un endemoniado ciego y mudo y él lo sanó. El ciego veía y el mudo hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y en el 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Nuestro Señor Jesucristo fue acusado de blasfemia. Por eso nosotros debemos cuidarnos siempre de todos los pecados, no solo de este pecado de favoritismo, sino de todos, absolutamente de todos. Bueno, entonces, hermanos, el pecado del favoritismo no es un asunto menor, no es un pecado de menor grado, porque no es un pecado escandaloso, como el adulterio, o la fornicación, el robo o el homicidio. Entonces se puede pensar que como que no es tan importante. Es igual de importante. ¿Por qué? Todo pecado es grave, porque todo pecado es contra Dios. Todo pecado es un ataque a Dios. Y es tan importante que Santiago aquí le dedica 13 versículos, que vienen siendo casi como el 10% de la epístola de Santiago al pecado del favoritismo. Entonces, no lo tomemos como algo menor, porque eso no es bíblico. Santiago afirma que el creyente debe practicar la imparcialidad, que nosotros debemos ser congruentes con la elección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos y herederos de su reino de gloria. Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, el creyente de manera individual y todos nosotros como congregación debemos imitar a Dios y así de esa manera honrarlo y glorificarlo, porque solo Él es digno de toda honra y de toda gloria. Oremos. Señor, te damos las gracias, Señor, por la palabra de hoy.
Muchas gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta, que nos redarguye, tu palabra que renueva nuestra mente, bendito Dios. Te pedimos perdón, Señor, por el pecado del favoritismo. Te rogamos que nos perdones, bendito Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Y gracias porque sabemos que tú nos perdonas, Señor, y que tú nos diste el derecho de ser tus hijos y también tú nos das tu perdón paternal que lo necesitamos cada día, bendito Dios. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.